Bienvenido a Masculinidad 98. Mi nombre es José Lázaro. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la doctora Calitza Baerga Santini. Ella es psicóloga clínica, fue presidenta de la PPR en el 2020 y hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre los hombres que se le privan su libertad, la psicología del hombre dentro del crimen, entre otros temas. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Claro, gracias a usted por acceder. Conocí a la doctora por LinkedIn, por eso de uno tratar de desarrollarse en esas redes, en esas plataformas, y luego conectamos por Instagram también, y después surgió la oportunidad de poder grabar este episodio. La doctora también tiene su propio podcast donde habla principalmente de criminalidad y el aspecto psicológico de esto dentro de su expertise, así que pronto me verán por allá, si Dios lo permite. Así que sí, sí. Doctora, ¿cómo usted llega a cuál fue la experiencia profesional que lo lleva a esto de estudiar la criminalidad? Pues mira, gracias a la Fundación Felisa Rincón de Gautier, que me invitó desde el 2002 a ofrecer talleres psicoeducativos en la cárcel de mujeres. Así que mi comienzo con la población correccional es con mujeres. Precisamente, y realmente estuve muchísimos años sirviendo en la cárcel de mujeres, ofreciendo intervenciones psicoeducativas. Luego de eso, nosotros siempre habíamos querido, ¿verdad?, entrar también a ofrecer servicios a los varones privados de libertad, pero por diversas razones no se había concretado. Y en el 2020, precisamente justo cuando ya estamos saliendo del 2020 y de todo el asunto de los lockdowns y todo eso, nos invitan a ofrecer finalmente a una cárcel de varones nuestras intervenciones psicoeducativas. Y en ese 2021 comienzo con los varones de la 292, que es una cárcel de máxima seguridad. Así que un poco me empiezo a relacionar, ¿verdad?, con lo que es el sistema correccional desde el 2002. Y ahí empieza pues mi interés, ¿no?, en conocer un poco más sobre cómo, ¿verdad?, cómo es la psicología dentro de todo este ambiente criminal, todo lo que tiene que ver con forense, todo lo que tiene que ver principalmente con los y las, ¿verdad?, personas que cometen algún tipo de delito. Así que un poco, ¿verdad?, por ahí uno se empieza a desarrollar y a buscar información y a conocer un poco más sobre toda la problemática y todo lo que, ¿verdad?, uno empieza a conocer cómo todas estas personas, ¿verdad?, se repiten ciertos patrones por los cuales llegan a delinquir. Así que con los varones ha sido mucho más reciente, ¿verdad?, los últimos 3 años o 4, pero realmente ha sido bien interesante las intervenciones y como yo siempre digo, yo voy a tratar de llevar un poco, ¿verdad?, de lo que uno sabe y de lo que uno entiende, ¿no?, que se podrían beneficiar estas poblaciones, pero siempre salgo yo aprendiendo muchísimo más. Perfecto, sí. Entonces, bueno, ya son más de 20 años de experiencia en el sistema correccional. Eso es así. Entonces, ya que en estos últimos 3 años, porque claro, trae un bagaje de mucha experiencia, expertise y momentos que ha aprendido de diferentes ámbitos, y de seguro, y esto lo hablaremos durante la conversación de hoy, que habrán cosas que puede overlap entre la experiencia con mujeres y con los hombres y otras que se pueden diferir, y vamos a enfocar en esas diferencias de género. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos últimos 3 años, de lo que pueda señalar, de lo primero que le viene a la mente, en cuanto a trabajar con hombres en este contexto? Pues mira, es bien diferente, ¿verdad? El discrimen que uno observa en contra de la mujer, ¿verdad? A nivel social se observa también en el sistema correccional, ¿verdad? Así que ellos tienen más oportunidades dentro del sistema, ¿verdad? De lo poco que hay, pues sí tienen mucho más que los varones, de que las mujeres, discúlpame. Y en ese sentido, esa es la gran diferencia por género que uno puede, ¿verdad?, observar de primer contacto. Ciertamente mi experiencia con los hombres ha sido bien diferente a la de las mujeres porque en el caso de los varones ellos están muy organizados, lo cual, ¿verdad?, es consono con lo que uno también, y uno entiende, ¿verdad?, porque a lo mejor las mujeres allí no están organizadas, ¿no?, por todo la carga que traen las mujeres, ¿verdad?, en el contexto social en que vivimos. Sin embargo, los varones pues tienen sus organizaciones, ellos son muy solidarios los unos con los otros, por lo menos los grupos con los que yo he trabajado son bien solidarios los unos con los otros, se tratan de ayudar, son muy cooperadores.
Y en ese sentido son diferencias que uno observa en el trabajo inicial que yo hice con mujeres. Pero eso ha ido cambiando también, ¿verdad? Y cuando uno va a la cárcel de las mujeres y ofrece también otras perspectivas, pues las cosas allí también se ven de manera diferente. Otras diferencias, ¿verdad?, que he podido observar y que inicialmente me chocaron, ¿verdad? Porque pues uno llega a una cárcel de varones y uno piensa, pues no van a aceptar a lo mejor de primera instancia todo lo que yo voy a traer. Pues yo trabajo desde una perspectiva de género totalmente, así que yo he trabajado con ellos lo que es el consentimiento en las relaciones, hemos trabajado muchísimos temas que usualmente no se le llevan a los varones. Así que inicialmente yo pensaba que para ellos eso iba a ser como que, oh Dios, esta viene aquí, esta feminista, viene aquí a tratar de enseñarnos cómo relacionarnos con las mujeres. Y increíblemente fue súper diferente. Todos estaban como que muy agradecidos, muy, podría decir, sorprendidos de los temas, en términos de que había cosas que ellos no conocían, que no entendían por qué había que hacer las cosas de esta manera y antes se hacían de otra. O sea que realmente fue una gran sorpresa para mí como ellos recibieron los temas, ¿no? Y cómo los empezaron a trabajar y la reflexión que trajeron sobre ella. Así que fue bien, bien interesante. Y si les preguntas a ellos y si tienes la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar uno de los episodios del podcast que yo tengo, es con él, con dos varones, particularmente de uno de los grupos. Y entonces ellos hablan, ¿no?, de las cosas que discutimos y de cómo ellos se sintieron. Y es de verdad que es una experiencia bien enriquecedora para mí como profesional, porque me enseña a ver las cosas desde otra perspectiva también. Ok, y fíjate, me encanta esa sorpresa que se lleva de que no fue una resistencia completa ante lo que usted trae. ¿Los servicios que daba era psicoterapia a estas personas o eran otros servicios? Son intervenciones psicoeducativas. Nosotros Ok. le llamamos talleres, ¿verdad? Son un ciclo de 3 meses, son ¿verdad?, de 10 a 12 sesiones, donde yo me reúno semanalmente con estos grupos y se tratan distintos temas, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. el primer taller que yo ofrecí allí se llamaba Bienestar Integral. Y entonces hablábamos del manejo de las emociones, ¿no? Y de cómo nosotros procesamos las emociones, cómo las manejamos y las conductas que tenemos al manejarlas, ¿no? Así que fue un poco empezar por ahí, por el área de las emociones. Luego ofrecí un taller de paternidad a distancia, donde se le dan estrategias para ellos relacionarse mejor con sus hijos y sus hijas, ¿no? A pesar de la distancia, a pesar de no estar con ellos todo el tiempo, los momentos que están, qué cosas ellos pueden hacer, ¿no?, para relacionarse con ellos de una manera diferente a las que se estaban a lo mejor relacionando antes, ¿no? Se le dan estrategias de crianza, se le da desarrollo, ¿verdad? Cómo los niños y las niñas se van desarrollando y cómo es diferente, ¿verdad?, cada etapa y que cómo tú te puedes comunicar mejor con ellos en X o Y etapa, ¿verdad? No es lo mismo hablar con un niño de 4 años que con un adolescente. Así Ujú. que se le dan ese tipo de destreza y esas herramientas, ¿no? Luego trabajamos calidad de vida, que así le llamamos a esa intervención, y ahí también son estrategias para el manejo, ¿verdad?, del día a día de ellos, qué es la calidad de vida, qué es la salud mental, cómo los determinantes sociales afectan la salud mental. Así que realmente son intervenciones grupales que se convierten en terapia de grupo a raíz de todo lo que se trabaja y todo lo que ellos traen, ¿verdad? Porque yo llevo unos temas ya determinados y un material, pero pues obviamente también nos dejamos llevar ¿verdad?, por la discusión que se va dando y cómo ellos van trabajando cada uno de los temas. Ok, entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, que puedo ver esas raíces de perspectiva de género en los temas que está tocando, lamentablemente, por diferentes razones, contextos y factores, eso de perspectiva de género es casi un boogeyman en el ámbito de la educación y de diferentes servicios. Entonces,
cuando hablamos de educación de perspectiva de género, hablamos de abrazar esa diversidad y reconocer verdaderamente que las cosas no son tan binarias, blanco y negro, como lo hacen ver, que en sí ese blanco y negro trae una comodidad porque nos simplifica las cosas, Claro. pero llega un punto que de ahí en adelante lo que sirve es para oprimir, como diferentes sistemas de opresión. En cuanto a estos servicios que usted dio, hablemos un poco de la interseccionalidad sobre masculinidad y una vida de crimen o las situaciones que hayan pasado, porque tampoco vamos a decir que solamente toma una convicción para terminar en la cárcel. Claro, Así sí. que para eh, alejarnos de los prejuicios y entrar en la realidad de las experiencias de estas personas que ha atendido, ¿qué usted diría que puede reconocer como que estos patrones donde la masculinidad, la creación de la masculinidad latinoamericana, puertorriqueña, intersecciona con estas actividades criminales que llevan a estas consecuencias de privar la libertad? Pues mira, eso es bien obvio y bien latente en lo que uno ve, ¿verdad? Desde los delitos que ellos han estado envueltos, en la vida que ellos han estado envueltos antes de estar allí, vienen de distintos ambientes donde se privilegia, ¿verdad? El que uno se defienda de lo que entienden que es una ofensa, ¿verdad? En términos de la calle, ¿no? Acuérdate que las masculinidades, ¿no? Son el reflejo, ¿no? Y la creación de lo que debe ser un hombre. ¿Cómo debe ser un hombre? Pues un hombre debe comportarse de esta manera con las mujeres, pero también se comporta de cierta manera con otros hombres que considera más débiles o que considera que le están faltando el respeto o que considera que, ¿verdad? Ellos tienen cierta poder sobre ellos, por así decirlo. Así que esas masculinidades y esas interseccionalidades en términos de la crianza, la clase social, ¿verdad? Lo tengo que mencionar. Muchos de estos hombres vienen de ambientes donde se privilegia, ¿verdad? La criminalidad, el punto, la violencia, cómo yo me defiendo, cómo yo me manejo, cómo yo trato a otros, cómo yo defiendo mi kiosco hasta cierto punto, ¿verdad? Así que sí, definitivamente uno lo observa todo el tiempo y ir en contra de eso es bien fuerte porque nos enfrentamos a toda una cultura, a todo lo que, ¿verdad?, la gente ha vivido y es difícil porque uno viene primero yo soy mujer, hablándole a varones, y vengo de otro, ¿verdad? De otro ambiente, o sea, es complicado, ¿no? Siempre yo trato y yo soy así en mis relaciones, ¿verdad? Yo trato de ser muy igualitaria y muy solidaria, así que al principio, como te dije, yo iba como asustada, ¿cómo me van a tomar? Pero la realidad es que cuando se dan cuenta que yo no estoy allí para juzgarlos porque ese no es mi trabajo, yo no soy fiscal ni juez, o sea, yo estoy allí para ofrecer un poco de lo que yo tengo y también para aprender de lo que ellos tienen que darme. Así que se desarrolla una relación de mutualidad que hasta cierto punto beneficia muchísimo, ¿verdad? La reacción que ellos tienen hacia mi persona y hacia el trabajo que hacemos. Pero lo que trae de todo lo que son las intersecciones sociales se ve totalmente en todas las áreas. Desde lo social, ¿verdad? La cuestión de lo que es la masculinidad, lo que es la raza y lo que son las clases sociales, ¿verdad? La mayoría de los hombres que tenemos encarcelados son hombres que vienen, y eso lo dice el perfil del confinado, ¿verdad? Que trabaja el Departamento de Corrección. Son hombres que vienen de barrios, son hombres desertores escolares. Entonces nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar qué pasa en nuestras escuelas, que perdemos a los hombres a los 15 años, a los 12 años se salen de la escuela. ¿Por qué deja de ser pertinente la educación para ellos en esas edades? Y entonces lo vemos continuamente. Así Sí, que tiene toda fíjate. la razón. Sí, me gustaría, esto no está en las preguntas que pensaba hacerle, pero me Ujú. encantaría saber su experiencia, por eso lo que usted piensa. En esto porque en inglés usualmente se habla de el School to Prison Pipeline, esta línea de producción de la escuela a las cárceles. Así. Entonces yo pienso que parte de la masculinidad más tradicional, ruda y rígida,
es de cierta forma el antiintelectualismo, entiéndase, yo tengo un conocimiento práctico, yo sé bregar con carro, yo soy más violento para resolver las cosas ahora y ya, olvídate de la diplomacia, este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo eso en un ambiente escolar, ya cuando estás en escuela superior, estás pensando en universidad, este tipo de cosas, no siempre va a la par con yo, un hombre de verdad, un macho de verdad, alguien que resuelve ahora, que hace chavo ahora. Y entonces hay un rechazo de la gratificación gradual o retrasada con tal de tengo que hacerlo ahora. Entonces esto, cuando vemos las mismas intersecciones de clase social, baja escolaridad y el estigma que tiene la clase baja en Puerto Rico, en otras partes, cada vez que escuchamos los comentarios de gente residencial, este tipo de cosas, hacemos el error clásico de pensar que correlación es causalidad. Entonces, pues si hay criminalidad en personas pobres, es porque las personas pobres todas son criminales. Entonces vamos con estas Exacto. cosas y cuando vemos al hombre que es el que le cae la responsabilidad de proveer, o sea, en las expectativas sociales, Ujú. vemos que pues yo no puedo esperar a tener ese grado doctoral o de maestría o bachillerato. Yo tengo que resolverlo ahora. Y hay veces que Así. pues, eso puede llevar a este tipo de dinámicas de crimen. ¿Qué usted piensa de como que ese proceso que aunque no sea consciente, hay ciertos sistemas puestos para que esto se dé con más facilidad? Eso es así, estoy en total acuerdo con lo que planteas, ¿verdad? Y esa pertinencia que hablaba ahorita de la escuela Ujú, se pierde porque no les es provechoso lo que tú acabas de decir, meterme a estudiar tanto tiempo cuando yo puedo hacer dinero fácilmente, ujú. ¿verdad? Obviamente eso trae otras implicaciones porque vas a encontrar la muerte o la cárcel en el camino, pero eso no es lo que se piensa inicialmente. Así que es dinero fácil y muchas de estas personas lamentablemente vienen de entornos que sus padres también lo han hecho de esa manera, ¿verdad? O las personas que le criaron. Así que sí, sinceramente es todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con los cambios estructurales que nosotros necesitamos es lo que nosotros planteamos desde este espacio y desde el espacio, por ejemplo, del otro podcast, que Ujú. la realidad es que nuestras escuelas, número uno, ¿qué están haciendo para enseñar y para ayudar a que estos jóvenes vean la educación como algo provechoso y productivo para ellos, ¿verdad? Y mencionas hacer una maestría, un doctorado, y es cierto, eso es larguísimo, lo sabemos nosotros que hemos estado ahí, y costosísimo, ¿verdad? Es costoso. Sin embargo, hay muchísimas otras carreras que son más cortas y que son provechosas también, ¿verdad? Ujú. Pero lamentablemente esa no es el mensaje que se llevan estos muchachos y pues el dinero fácil está ahí, está el pana, está el que me ayuda y caigo, ¿verdad? En todo este andamiaje que lamentablemente los lleva a terminar privados de la libertad. Así que ciertamente es así. Sí, ¿no? Y Eh, también cómo se recompensa las conductas riesgosas. Porque mencioné al exactamente. principio que si la prisión o la muerte, pero es que ese mismo riesgo afirma la virilidad de algunos de estos hombres. Exactamente, eso es así. Si yo soy macho, puedo aguantar eso y más. Ujú. Así que, ¿verdad? En términos de la privación de la libertad, llegar a una cárcel, hasta que estás allí y te enfrentas a lo que es realmente eso, ¿verdad? Un poco se idealizan en este mundo de la venta, de a lo mejor de drogas o de verdad el mundo criminal, el que pues tú vas a la cárcel y eventualmente sales o como sea, pero tengo tres comidas al día, pero qué tipo de comida, ¿verdad? La realidad es que cuando llegas allí te das cuenta que no es lo que esperabas y que no es tan fácil, al contrario, es bien dura la vida allí, eso es otro mundo realmente, o sea, es bien, bien complicado. Pero sí, ciertamente se afirman ciertas masculinidades de esa manera y Sí. es lamentable. Sí, y también esto de no sé si calidad de vida se le debería llamar, pero más bien este sentido de que el sistema correccional no depende de los entornos, pero el sistema correccional no corrige tanto como uno quisiera. O sea, no todas las cárceles tienen acceso a unos servicios como los que usted ofrece o algún otro Eso es tipo de así. programa de desvío o servicios extracurriculares o algo por el estilo. Entonces, mientras más nos alejamos de ese tipo de servicios, extraordinarios, o sea, no tradicionales en las cárceles, más se fomenta que sea meramente un echo chamber, como le dicen, de
simplemente replicar y repetir estas conductas Eso es de una así. forma concentrada, porque es lo que hay ahí. Eso es así. Y realmente te fías cuando trabajas, ¿verdad?, en este campo. Por ejemplo, el Departamento de Corrección en Puerto Rico tiene una política pública escrita preciosa. Si tú la buscas, es bien bonita. Dice que no solamente es custodiar al criminal, es rehabilitarlo. Y te Ujú. explican cómo lo van a rehabilitar, ¿verdad?, hasta cierto punto. Sin embargo, esa no es la realidad que vemos, ¿verdad? Se sigue replicando. Es un sistema muy punitivo, demasiado punitivo en términos de, tú ves esas sentencias larguísimas que son más largas que la expectativa de vida de la gente. Los Ujú. servicios son muy limitados, como muy bien menciona. Hay algunos en algunas cárceles, en otras no, como también menciona. El programa de la UPR, por ejemplo, que es un programa bellísimo que lleva muchísimos años, no estaba disponible en todas las cárceles por mucho tiempo. Número uno. Y número dos, no estaba disponible para las mujeres hasta el 2014 o el 2015. Solamente era para ciertos varones. Así que te fijas, ¿verdad?, que la política está escrita muy bien, sin embargo, los servicios no le llegan como deberían de llegar. Y realmente, ¿hasta qué punto rehabilita o no, verdad? Si tú hablas con una persona privada de libertad, te va a decir que la rehabilitación está en ellos. Y es bien interesante ver ese punto de vista. Sí, ellos tienen que querer rehabilitarse, pero ellos necesitan unos recursos para rehabilitarse. Y en ese sentido, pues ahí es que a veces fallamos un poco. En estos servicios, como muy bien dicen, no los tenemos en todas las cárceles. Nosotros hemos impactado a las mujeres por muchos años, luego estuvimos en la 292, llevamos un tiempo en la 1072 y ahora, y también en el instituto educativo, que es donde tienen ahora los muchachos que están haciendo la maestría en la UPR. Así que realmente no les llega a todos. Sí, sí, fíjate, con eso mismo que mencionas del programa de UPR, donde pueden adquirir alguna educación universitaria, yo hace este mismo año, si no me equivoco, que salió un reportaje de Noticentro, una de las noticias que se gradúa clase de personas encarceladas de la UPR y todo lo demás. Entonces, que si la graduación la tuvieron, creo que fue en el centro no, en el Choli, el Ah, Choliseo. Ajá, algo así era. Entonces, yo pensé como que, wow, qué bueno por estas personas, pero y esto lo digo como que no para criticar los individuos, sino el sistema, porque claro, personas buenas hay por todos lados y eso es personas buenas que así, hacen cosas malas también. eso es Pero así. entonces, y esto fue una pregunta interna, ¿de cuánto vale hacer ese grado universitario si cargas con el estigma de que fuiste una persona privada de la libertad? Como de, ¿qué pesa más? El El estigma y que en estigma. cada aplicación de trabajo te preguntan si tuviste un historial del cancelamiento o que adquiriste el grado académico, porque ahí entramos en privilegio y todo lo demás de las personas que no pasan por esto. Claro, ¿Sabes qué usted claro. piensa? Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, el asunto de los antecedentes penales, que todos nosotros tenemos que buscar un certificado de antecedentes penales para un Ujú. trabajo, para estudios, para lo que sea, es algo Sí. que se viene trabajando hace un tiempo y que han habido algunas propuestas de ley. Y de hecho hay una ley que no recuerdo ahora el número, pero que sí permite, y lo está trabajando bien de cerca la Sociedad de Asistencia Legal, sí permite que después que tú cumpliste cierto número de años y saliste y está, no, me parece que son como 3 o 5 años, o sea, tampoco es poco, te quitan los antecedentes penales, ¿verdad? Así que, pero realmente, o sea, que tú vas a hacer en esos 3 a 5 años, no recuerdo el Ujú. número exactamente, después te puedo dar el dato y lo puedes incluir en la descripción de cuál es la ley, pero realmente tú puedes tener, pues, un doctorado podrías tener, pero si te piden el certificado de antecedentes penales, el estigma que eso carga, nadie te va a querer contratar. O sea, es bien poca la gente que tiene la apertura para decir, ok, yo te voy a dar la oportunidad, a pesar de tener un certificado de antecedentes penales. Así que definitivamente eso es algo que se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir trabajando el estigma también, ¿verdad? A nivel general que se tiene con las personas privadas de libertad, porque la realidad es que tú tienes un certificado que dice que estuviste encarcelado, pero pudiste haber estado encarcelado por un crimen no violento
igualmente, ¿verdad? Por cualquier cosa te va a salir que tuviste antecedentes penales. No especifica ahí que fue porque te cogieron con marihuana en el momento, ¿verdad? Cerca de una escuela, que eso pues es un delito grandísimo en este país y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso no lo especifica, lo que dice es que estuviste encarcelado o encarcelada. Y la realidad es que es bien limitante, y entonces se sigue el ciclo de la encarcelación porque estas personas salen, no encuentran un trabajo digno que le dé para vivir. ¿Y qué va a pasar? Pues vuelven Entran muchos otra vez. exactamente, delinquen nuevamente. Así que nosotros mismos creamos los problemas y los seguimos manteniendo. Sí, sí, no, precisamente. Y eso yo creo que es de las peores cosas porque a nosotros, a aquellas personas que han tenido el privilegio de no caer en estas experiencias, a veces como que los convertimos a esta persona en un otro, deshumanizamos a las Eso es personas con así. un historial criminal. Y como bien dices, claro, hay personas, estos ejemplos extremos de asesinato de primer grado con mucha Claro. intención y todo lo demás, pero están personas con evadir los impuestos o algo como lo que mencionó de la posesión de marihuana en un área escolar o algo por el estilo pero entonces, ¿qué pasa? Volvemos a los blanco y negro. A nosotros nos hace sentir más cómodo estar dentro de ese blanco y negro. Yo no soy encarcelado, yo no tengo que ver con eso, yo no soy mala persona. Exactamente. Pero promovemos estos estigmas que luego se reflejan en un sistema jurídico que luego entonces llevan a este tipo de consecuencias. Eso es así. Tienes Sí. toda la razón en lo que planteas y realmente, y yo siento, ¿verdad?, que es el trabajo que hemos hecho por los últimos 20 años, es tratar, ¿no?, de que la gente vea y entienda que las cosas no son blancas y negras. O sea, la gente Ujú. que llega a delinquir, hay muchísimas factores, ¿verdad?, que pueden llevarlo a hacer eso. Y yo, como siempre digo, yo no justifico ningún crimen, ni justifico el que o sea, la persona tiene hay unas responsabilidades individuales, ese no es el asunto, ¿verdad? Pero Ujú. muchas más grandes y muchas más amplias son los demás factores que llevan a una persona a cometer un error de ese tipo, que solamente la libertad individual, porque se habla de la libertad individual como si fuera tan, ¿verdad? Mi voluntad en hacer las cosas muchas veces está que dirigida por muchos otros factores y eso es bien difícil de entender. Tratamos de responsabilizar solamente a la persona que cometió la falta o la transgresión dejando fuera todos los demás factores que pueden estar contribuyendo y que todos los días todos ponemos un granito para que continúen contribuyendo a que pase. Precisamente. Sí, sí, precisamente. Entonces, fíjate, mientras me hablabas de los factores de género en estas personas, me vino a la mente esto de cuando uno, por lo menos la experiencia que he tenido con este proyecto, donde nos enfocamos directamente en esos aspectos de género que se permean en otras experiencias de la conducta, salud mental, la vida criminal, aspectos económicos, políticos y todo lo demás, pienso que hay una disonancia cognitiva, esta incongruencia en lo que pensamos en una cosa cierta, pero vemos otra, y entonces cómo nos confundimos en cuanto al proceso de la masculinidad. Entonces, yo pienso que socialmente a los hombres se les hace unas promesas defectuosas, unas promesas contaminadas de que si actúas de esta y otra forma, vas a recibir esta y esta recompensa entre el respeto de tus padres, gratificación sexual, dinero, entre otras cosas. Entonces, me encantaría si pudiese hablar si acaso si lo has notado, como Uh-huh. que romper esa disonancia cognitiva de que yo hice esto porque pensé que es lo que tenía que hacer, pero no me dio lo que yo quise. Por ende, ahora tengo que trabajar cómo me redefino como hombre para poder internalizar lo que usted menciona en sus talleres y lo que la sociedad quiere de que el hombre transforme, porque vemos una sociedad que nos aguanta con estos estigmas, pero vemos parte de la sociedad que también quiere causar algún cambio. ¿Qué usted Claro. piensa de eso? ¿Ha podido notar algo de eso en sus intervenciones? Sí, sí, lo noto, particularmente cuando hablamos de lo que es el consentimiento. Te das cuenta, ¿no?, de cómo pues todo lo que la masculinidad hegemónica le dice a los hombres que deben de hacer, cómo conquistan una mujer, cómo la mantienen, cómo se dan esas relaciones amorosas y entonces empezamos a hablar de lo que es consentimiento, de que tú tienes que preguntar, de que, pero ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa, Calitza? No todos. Tengo que decir que también hay un asunto de edad. Los más jóvenes tienen un poquito más de apertura inicialmente.
Hay gente de cierta edad para arriba que están en esa, ¿verdad? En ese in-between que uno dice como que, ok, ¿cómo tú me estás diciendo esto a mí si toda la vida a mí me han dicho que esto se hace de esta manera o yo lo aprendí a hacer de esta manera? Y cuando te digo, no, pero es que tú hasta para dar un beso uno tiene que preguntar y empezamos a hablar de ejemplos bien concretos. Algunos, ¿verdad? Se espantan en ese sentido y ahí entra la broma y el chiste, ¿verdad? De cómo ellos lo han hecho antes y cómo entonces lo tengo que hacer ahora. Así que sí, lo observamos, ¿verdad? Lo observamos continuamente. Sin embargo, como te dije al principio, lo terminan recibiendo bien, lo terminan como internalizando, ¿no? Que la realidad es que lo que yo he hecho hasta ahora no me dio resultado. Pues déjame probar otra cosa, déjame ver cómo es que se hace en otros contextos, déjame ver cómo esta información que yo tengo nueva, que para algunos fue muy nueva, y eso, de hecho, hay un estudio que dice que los varones privados de libertad no tenían noción de lo que era el consentimiento, y en esos grupos que yo trabajé se vio, se vio. No tenían noción de lo que era el consentimiento y entonces terminan internalizándolo y un poco me lo repiten en otros contextos, ¿verdad? Estamos hablando de otra cosa y salen, no, porque tú te acuerdas cuando tú mencionaste y lo traen nuevamente. Y entonces ahí tú ves como que ellos lo han estado reflexionando un poco, ¿verdad? Y yo les doy material escrito, yo les llevo videos, o sea que realmente tratamos de tocar todos los estilos de aprendizaje que puedan haber, o sea, como tú lo puedes internalizar más fácilmente para ti, pues lo tratamos de hacer de esa manera. Pero sí, se observa y también otra de las grandes experiencias que he tenido allí es que muchos de estos hombres, ya cuando estamos hablando de otros temas, no necesariamente, ¿verdad?, de lo que es el consentimiento o las relaciones de pareja, estamos hablando, por ejemplo, del manejo de emociones. Muchos de ellos empiezan a comentar, es que yo actué bien impulsivamente, es que no reflexioné antes y entonces, ¿verdad? Empiezan a darse cuenta de que pues no me socializaron para eso, no te lo dicen así, ¿verdad? Pero empiezan a mencionar, es que pues donde yo me crié las cosas se hacían de esta forma, pero la realidad es que el resultado, pues mira dónde me trajo, mira Sí, dónde me trajo, o sea que sí, triste. sí, o sea, y también por esa misma línea, que si así fue que me lo enseñaron, yo pienso, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conectar con sexólogos y personas que se dedican a la educación sexual, que pienso que es un pilar demasiado importante con esto de los hombres, precisamente Bueno, por sí, cuán dañino es el desarrollo de su propia sexualidad y eso, sin entrar a personas de queer o diversidad sexual o algo claro, por el estilo, que eso también tiene su otro estigma, porque si hay un molde rígido para esto, para los hombres heterosexuales, la heteronormatividad permea a el queerness y eso es así. cómo hipersexualizamos o convertimos en bestia al hombre homosexual porque siempre quiere sexo y que sí y que, entonces al hombre trans se invalida por estas otras dinámicas, personas bisexual se invalida su bisexualidad porque es que está indeciso, sí, hay por todos lados, esta hegemonía Es una permea. etapa, es una etapa. Ajá, ajá, exacto. Entonces, con esto es que me criaron de esta forma, yo pienso que hay mucho de eso que son traumas generacionales de que como yo no recibí una buena educación sexual, yo paso eso a la A próxima otro. generación. Entonces, lo malo de eso es que yo pienso que o sea, la gente tiene volvemos al blanco y negro, a las formas fáciles, entre comillas fáciles, de entender la Ujú. sociedad. Nosotros nos gusta sentir que entendemos todo. Por eso en la prehistoria, dinámicas espirituales, religiosas, rituales tenían más auge hasta que llega la ciencia, reta un poco la religión, luego se complementan, se niegan, eso es otra conversación para otro día. Exacto. Pero a nosotros nos gusta sentir que sabemos todo. Y con esto de la sexualidad, el desarrollo humano entero, pienso que nosotros no vemos esto de una perspectiva holística donde, ok, esto tiene su origen y esto aporta a un esquema, ese esquema influencia la conducta lleva a la violencia y por ahí seguimos. Como que ese análisis funcional de la conducta no la tienen las personas precisamente porque no estudian la conducta humana. Claro, Y de por sí hay algunos psicólogos que también tienen sus propios sesgos, como cualquier otro profesional. claro. Eh, pero entonces, es que, o sea, yo por lo menos este proyecto parte de la empatía para la educación, para la prevención. O sea, yo primero te hablo con cariño, te presento Claro. ideas nuevas y luego digo, mira, esto te afecta a ti y como te afecta a ti, afecta a otras personas. Una de las conversaciones
complicada que hemos tenido recientemente Ujú. es la violencia de género hacia hombres, donde yo no puedo hablar de eso sin hacer un montón de asteriscos y aclaraciones y todo lo demás, porque pensamos en violencia de género, pensamos en violencia hacia personas de la comunidad LGBTQ o más mujeres. Ujú. Pero Claro, entonces, por ejemplo, si uno lo conceptualiza como violencia a base de dinámicas de género, vemos cómo podemos abrir un poco el espacio a empatizar con los hombres, porque claro, o sea, este proyecto es un complemento a las luchas feministas que han pasado por décadas, pero yo pienso que carecemos un poco en cómo trabajamos con los hombres, más allá de que son agresores. Porque sí, las estadísticas demuestran que hay una inclinación que son más hombres claro. que llenan esas estadísticas, Ujú. pero hay muchos hombres que no pertenecen a esas estadísticas, pero reciben la advertencia de personas que han pasado por unas experiencias de violencia. Entonces yo no pienso que sería justo que las mujeres, por ejemplo, que Ujú. pasan por esta violencia de género, que a ellas también les toque ser la heroína de desmantelar el patriarcado y todo lo demás. Es como Claro. pedirle a una persona víctima de abuso sexual que trabaje con agresores sexuales. Como que Ujú. vamos a entonces cambiar qué otras personas pueden trabajar con esto. Y ahí Claro. entramos con los hombres. Entonces, a lo que voy con esto, es la importancia de cómo, porque ¿sabes? Personas como usted y otros profesionales tienden a Ujú. ser mujeres quienes trabajan con este tipo de Ujú. modelo afirmativo, holístico, feminista, Claro. diversidad de, o sea, perspectiva de género y todo lo demás. Entonces, ¿cómo debemos hacer un llamado a que sean más hombres que se involucren con esto? Porque Claro. ahí yo le llamo el vacío hegemónico. Este vacío hegemónico es cuando tú le, por ejemplo, le explicas a un hombre, estas conductas son problemáticas, hay que abandonarlas. Pero entonces es como la ley del muerto de que no haga esto, no haga esto, no haga esto, pero no se te dice qué hacer y ¿Y cómo no hay hacerlo? modelo. Ajá, ¿y cómo hacerlo? Entonces no lo observo en la sociedad porque no se fomenta Claro, eso. O sea, es claro. como necesitamos más hombres llevando a cabo esas conversaciones, no para quitarle el espacio a las mujeres, sino para complementar estos espacios claro, tampoco es ayudar como si fuese su responsabilidad, te estoy ayudando nada más. Es No, que cada claro. uno tome su responsabilidad. Eso es Eh, así. sí, entonces, en cuanto a las intervenciones, sabemos que pues uno, por ejemplo, hace su estudio de necesidades, hace las intervenciones y qué sé yo ni qué. Usted, parte de sus intervenciones han sido dejar algo para que otras personas tomen las riendas, si acaso grupos de apoyo en las cárceles o el material Ujú. educativo para que se sigan educando. ¿Cómo brega eso una vez se va la doctora de ese entorno? Sí, pues mira, yo trato de trabajar con ellos todo el tiempo que ellos son Ujú, portavoces de lo que ellos aprendieron allí para que se lo lleven a otros compañeros. Entonces es bien interesante porque cada vez que voy a abrir un grupo vienen ellos mismos a decirme, mira, te tengo un par de gente que quiere venir porque les hablé del ujú, taller y quieren estar aquí. Así que un poco, ¿verdad? Se les empodera que ellos pueden llevar el mensaje también y que este mensaje, como muy bien dicen, no es solamente de las mujeres, al contrario, esto es un mensaje que tenemos que llevar todos y todas. ujú, Hablando específicamente, por ejemplo, de la violencia de género, es una reflexión que me toca muy de cerca porque yo siempre, durante mi formación académica, siempre trabajé con mujeres y siempre trabajé por el bienestar de las mujeres y empiezo a trabajar en las cárceles de mujeres. En la cárcel de mujeres es ujú. una sola. Sin embargo, me doy cuenta, y parte de lo que tú estás trayendo, que hay que hacer un trabajo con los hombres, hay que darle herramientas a los varones, hay que trabajar con ellos y que tenemos que de alguna manera todos y todas, y varones como tú que estás haciendo este gran trabajo y otros colegas, tienen que incorporarse a esta lucha, ¿verdad? Y tienen que incorporarse a esta reeducación general de la sociedad, ¿no? De todos y todas. Pues porque no solo, y de hecho, si tú ves mis redes, todo el tiempo yo menciono, no solamente decirle a las mujeres que huyan de una relación de violencia, eso es importantísimo y lo he hecho por muchos años, pero también Ujú, tenemos que indicarle a estos varones por qué tienen que cambiar su conducta y cómo pueden cambiar su conducta, ¿no? No ujú, puedo, porque si no se van a seguir reproduciendo los patrones. Así que un poco trabajamos en esa área, ¿verdad? Volviendo a la cárcel, ellos se convierten en esos portavoces. Por otro lado,
yo trabajo con estudiantes también, tengo estudiantes que les superviso sus prácticas clínicas, así que me los he llevado también al trabajo en la cárcel y muchos de ellos han terminado trabajando conmigo, ¿verdad? Ofrecen también intervenciones, así que no tengo que estar solamente yo allí, hay otros que también lo ofrecen y que lo siguen trabajando, ¿verdad? Un poco mi meta es esa, ¿verdad? Que cada vez el programa sea más grande y que podamos ofrecer más intervenciones y ojalá pudiéramos llegar a muchas más cárceles de las que hemos llegado hasta ahora para trabajar con estos privados de libertad, con las privadas de libertad y seguirle ofreciendo herramientas nuevas para podernos relacionar todos y todas mejor. Sí, precisamente porque sus servicios sirven como una reforma al status quo de cómo se brega en el sistema correccional, porque no es Exactamente, simplemente no tienes libertad, es no tienes libertad y vamos a hacer algo en lo que, o aunque tenga una exactamente, sentencia de por vida, cómo tú puedes mejorar esto para que no sea simplemente replicar la violencia hasta que pues, toque, te llame San Pedro y te vayas para los exactamente. Y portones, ya sabes. exactamente, y no solamente eso que dicen, ¿verdad? Es importante no replicarla allá adentro, aunque sus sentencias sean de por vida. Ujú. La mayoría de estos varones y de estas mujeres tienen hijos e hijas, así que lo que queremos es romper esos ciclos de encarcelamiento, ¿verdad? Y esos historiales familiares que vienen, ¿verdad? De que muchos se siguen reproduciendo, ¿no? Que vean que su papá o su mamá, aunque están cumpliendo ¿verdad? Porque rompieron la ley, están tratando de mejorar, están tratando de darles otro giro, ¿verdad? A sus vidas, aunque sea allí adentro. Y eso sus hijos y sus hijas lo ven. Así que siempre mi esperanza es, ¿verdad? Que de alguna manera esa semilla llega a estos niños y estas niñas que son hijos e hijas de privados de la libertad y puedan, ¿verdad?, ver que hay otras maneras de relacionarnos en la vida y otras formas de hacer las cosas. Debidamente, o sea, pero por eso, no un pero, es gracias a personas como usted y las otras personas que trabajan en este tipo de línea de trabajo que ofrecen una nueva perspectiva, porque también cuánto puede afectar de forma positiva a estas personas en la cárcel que tienen una perspectiva bastante pesimista de que entraron a este lado oscuro de la sociedad donde ahora carga esto de por vida y que venga un profesional, una persona educada, entre comillas, y todo esto, que venga otra estrata y te diga como que, mira, pues vamos a trabajar esto, como que tenga ese tipo de optimismo en uno, como eso puede Eso es llevar a así. una autorrealización que, ok, pues tengo estas situaciones, pero hay algo de lo que se puede hacer dentro de... Eso es así, eso es así. Y eso que mencionas me recuerda que un día, cuando empecé con los varones en la 292, tuve muchos escollos, o sea, el sistema nos pone muchos escollos, ¿verdad? Y digo, yo estoy súper agradecida que yo hasta he podido grabar episodios del podcast en la cárcel, ¿no? Dentro de todo, hemos tenido una gran apertura al trabajo que hacemos y gracias a la fundación que me lleva, que realmente da la batalla continuamente para que se nos abran las puertas. Pero siempre hay escollos, te encuentras a lo mejor con un custodio allí que no está muy de acuerdo con que se le den servicios de este tipo porque no se lo merecen, cosas como esa, ¿verdad? Y entonces no me dejan entrar. Dice que está reconectando, creo que se cayó. Ahora, ¿me escuchas nuevamente? Sí, te me fuiste, me cambié del wifi, ahora estamos bien, sí. Ahora estamos bien. Ok, no sé dónde me quedé, pero para recapitular rápidamente lo que Ujú. menciona de llevarle optimismo y esperanza, pues me pasó, ¿verdad? Porque como dije, a veces pues, se presentan escollos para uno llevar el servicio y yo he estado esperando fuera en la sala de espera 1 hora, 45 minutos para poder entrar a hacer lo que tengo que hacer, pero yo no me voy, yo me quedo allí felizmente porque yo vine a hacer mi trabajo. Y cuando terminó entrando un día, y esto es en la cárcel de máxima seguridad, Ujú. le digo, mira, realmente tengo media hora nada más porque pues no pude entrar antes por las razones que fueran, pero quiero nada, recapitular con ustedes el tema de la semana anterior, hicieron su tarea, yo siempre les dejo tareas para hacer, y ellos empiezan a hablar y nada, y se da una dinámica en media hora, bien chévere. Terminamos y cuando van saliendo, uno de los muchachos de la parte de atrás me grita, profesora, profesora, o Missy, ellos muchos me dicen Missy, 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 siempre venga con esa actitud positiva, porque aquí hay gente que la aprecia y aquí hay gente que se beneficia de lo que usted hace.
Y yo realmente ese día salí súper emocionada. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los escollos que tengo para llegar allí, entrar, que el sistema entienda lo que tratamos de hacer. Ujú. Él tiene, ¿verdad?, la capacidad de decirme, mira, lo que ustedes hacen realmente nos beneficia, no lo dejen de hacer y venga siempre optimista, me dijo, venga siempre optimista porque lo que ustedes hacen es importante. Así que ciertamente llevarle esperanza, ¿verdad? Llevarle ese optimismo de que aunque tú estés allí, tu vida puede cambiar, puede ser diferente, porque al fin y a la postre te estamos dando o te estamos recordando que hay otras maneras de hacer las cosas en la vida, ¿no? Y que nos podemos relacionar de otras formas. Así que esa, ¿verdad? Me recordó ese momento, lo que mencionaste, de llevarle esperanza y optimismo. Sí, también está esto de cómo inspiramos algún tipo de positividad y no entrar en la positividad tóxica, pero cómo Claro, uno puede inspirar positividad con el lenguaje no verbal, con eso es así. pequeñas movidas verbales o algo por el estilo. Por ejemplo, yo he visto bueno, a mí siempre me gusta, si voy a un sitio, un edificio, trabajo, lo que sea, sonreírle a quien sea, un buenos días o algo por el estilo, aguantar la puerta del elevador, eso estoy guiando, pues Claro, déjame darle paso a esta persona, porque pienso que esos son el tipo de detalles que uno al recibir eso, como hemos normalizado tanta hostilidad y tanto exacto, hiperindividualismo de que cada uno está por su lado, el hacer estas cosas rompe un poquito las barreras y abre la posibilidad de que esa persona que recibe la amabilidad pues pueda mover hacia adelante con su propia amabilidad y todo lo demás. Entonces, como esto, en un ambiente como este, en el que trabaja con estas personas, como el que una persona se inspire de que pues yo sí puedo, cómo eso puede replicarse en las personas que los rodean, o ese comentario que claro, hizo el caballero, tú te sientas atrás porque no quieres participar mucho, o hasta la persona de atrás que diga eso, que por fin se atreva a hablar o algo por el eso es estilo, pues así. vale mucho, o sea, son esas cosas que no siempre se ven, pero el impacto está ahí. Eso es así. Y yo soy fiel creyente de lo que dices, ¿verdad? Nuestras acciones, por más pequeñas que sean, van a impactar al otro, ¿verdad? O a la otra. Así que, y es algo que lo digo, ¿verdad? Y desde la humildad, no por echármela, como uno dice, pero siempre que yo llego allí, yo tengo una actitud de mucha apertura con ellos y de mucha amabilidad. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos sepan que yo los valoro a ellos como seres humanos, independientemente de lo que hayan hecho en la vida, ¿verdad? Ujú. Así que siempre que llego allí, ellos ven ese trato distinto. Y no solamente de mi parte, de mi programa completo, porque todos los que vamos allí de la Fundación Felisa Rincón de Gautier tenemos una mentalidad de apertura, de rehabilitación, de cambio, y todos, ese trato que se les da a ellos es muy digno, a pesar de ser criminales o delincuentes, como le llama la gente, ¿verdad? O presos, Ujú. es un lenguaje muy estigmatizante, ¿verdad? Yo siempre hablo de Sí. privados o privadas de libertad, porque la realidad es que el lenguaje marca. Así que nosotros todos y todas los que trabajamos desde la fundación intentamos todo el tiempo que con esas acciones pequeñas, como muy bien menciona, se den cuenta que nosotros les respetamos, le valoramos y que vamos allí porque creemos que el cambio existe y que la rehabilitación se puede llevar a cabo. Sí, porque al otro lado de esa amabilidad discreta está la discriminación discreta, Claro, porque claro, cuando hablamos de estigma, estereotipos, prejuicios y discriminación, es una línea de conducta y procesos mentales que uno hasta sin darse cuenta, porque el prejuicio puede ser algo mental, pero una vez se convierte en acción, en entra en la acción. discriminación y Eso es puede así, ser el déjame no hablarle a esta persona, déjame seguir caminando si me saluda, déjame eso es evitar así. caminar al lado de la persona. Entonces, todo este tipo de cosas, las personas no necesitan un doctorado en psicología para reconocer como que estas cositas no me gustan. Usted sabe, entonces es Exactamente. como que, como si con los detalles tan pequeños pueden causar tanto daño, pues los detalles pequeños buenos, pues sí pueden causar un Pueden impacto causar. grande. Eso Ajá, es ese efecto así. bola de nieve, básicamente. Eso es así. Entonces, sí, entonces trayéndolo otra vez al tema de género y masculinidad y toda la Ujú. cosa, para mantenernos en línea con el tema, esto o sea, yo pienso que el proceso para deconstruir la masculinidad, que también es deconstruir, no destruir, muchas personas piensan que tienen que dejar atrás todo lo que piensan que es Claro, masculino con tal de mejorar, entre comillas, o algo así. Eh, yo pienso que hay dos caminos. Está la abolición
y la reforma. La abolición es cuando, por lo menos como lo conceptualizo, la Ujú. abolición es cuando tú abandonas todo esto y se convierte en una perspectiva de que esto es performativo, olvídate, esto no me define, yo hago lo que quiera con tal de ser auténtico y empezamos con esta autenticidad, autorrealización fuera de las normas rígidas de género. Entonces, esta otra cosa que lo que yo pienso que es más digerible para el público general es la reforma, que es como que, ok, yo me aferro a lo masculino porque es mucho pedirle a una persona que abandone algo tan esencial, un pilar de la Claro, persona, pero entonces trabajo con cómo defino estas cosas de la masculinidad. Yo hace tiempo hice una publicación que era, puedes ser líder sin ser agresivo, claro. puedes ser asertivo sin ser dominante, puedes ser carismático sin ser acosador. Como que no es cuestión de dejar estas cosas de tu sentirte como que masculino y whatever. Es más bien como que, ok, ¿de dónde extrae ese valor y cómo se manifiestan ese tipo de conducta? Porque estamos detrás de alguna gratificación social. O sea, esta Claro. performidad del género es porque queremos conseguir algo de la sociedad, sea una satisfacción propia o que la gente nos reconozca por algo. Ujú. Eh, por ende, no sé si, o sea, habiendo explicado esto de la abolición versus la reforma, ¿cuál ha sido su experiencia con esto de que los hombres intentan modificar un poco su masculinidad en cuanto a, pues, son capaces de reformar, o sea, reconstruir el valor que le dan a aspectos de la masculinidad o tienden a abandonarlo y entonces crear otra cosa, este tipo de quemarlo y de las cenizas pues hacen algo nuevo, como que, ¿qué ha visto? Yo creo que el término para mí sería reconstrucción, ¿verdad? Se Ujú, van reconstruyendo en el camino y la realidad es que no dejan todo, ¿verdad? Sino que le dan nuevo significado a lo que es la masculinidad en su vida, nuevas definiciones a cómo son sus tratos, nuevas maneras de manejar sus emociones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos desde las emociones y cómo han manejado los corajes, por dar un ejemplo, ¿verdad? Simple, dentro de la violencia y cómo se convierten en agresores no solamente físicos, sino verbales, no solamente de mujeres, sino de, ¿verdad? De sus compañeros allí, por ejemplo. ujú, Y cuando uno le lleva, ¿verdad? Pues que hay otra manera de manejar tus emociones, que tus emociones pueden ser, ¿verdad? Son muy válidas, es lo que tú haces con esa emoción, lo que tiene que reconstruirse y hacerse de otra forma. Pues entonces ellos empiezan a hablar desde una posición de reconstrucción, de que, espérate, yo estoy trabajando con esto, lo estoy modificando. Ya cuando yo empecé, por ejemplo, y esto lo oigo muy a menudo, cuando yo empecé aquí contigo, Calitza, yo hacía esto y esto y esto, pero desde que tú me has enseñado que cómo yo puedo manejar esto y desde mi vulnerabilidad y todo eso, y tú los ves que utilizan hasta el vocabulario, ¿no? Pues se van reconstruyendo, ¿no? Se van reconstruyendo y van haciendo las cosas desde un punto de vista diferente y desde una manera diferente. Y lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una ocasión que en la 292 se acabó el taller de paternidad a distancia e invitamos a los hijos y a las hijas para tener una celebración con ellos y con ellas, porque al fin y a la postre ellos son, los niños y las niñas de ellos eran el punto focal de esos talleres, ¿no? Y de cómo ellos hablaban de ujú, sus hijos y sus hijas y querían, ¿verdad? Pues compartir esa experiencia de la ujú. graduación o el día de logros con ellos y con ellas. Y fue bien especial ver papás, varones que están allí con un uniforme azul llorando. O sea, llorando por cómo habían empezado a ver las cosas desde otros puntos de vista, ¿no? Y eso pues son cosas que nos llenan de orgullo y de satisfacción y nos dejan saber que estamos pues aportando, ¿no? A que las masculinidades se reconstruyan desde otras maneras, ¿verdad? De otras formas de hacer las cosas y no desde las que pues se conocen socialmente y que han sido dominantes por tanto tiempo. Claro, claro. Sí, hace mucho tiempo, sí, yo creo que 10 años, yo estaba guiando con mi madre en un día de padre, que íbamos a Uh visitar a -huh. mi abuelo o buscar comida en Doñana, que es un restaurante en Bayamón, y había que Vayamos, virar para sí. San Juan. Ajá, excelente, no auspiciado, pero un excelente restaurante. Entonces, pasamos por la cárcel federal, Wow. entonces habían unas familias en las verjas afuera con unos pancartas, con que estaban gritándole o haciendo movimiento o algo por el estilo, y eran precisamente las familias de las personas que estaban en la cárcel Exacto. federal.
Y eso se quedó conmigo porque es como que, pues, como bien dice, este tipo de proceso de que estas personas tienen familiares afuera, tienen Claro, personas que se preocupan por ello. Entonces, ¿cómo esto puede ser entre quiero a mi papá, por ejemplo, quiero a mi papá y cometió un error y tuvo sus consecuencias, y eso es un proceso, pero entonces otro proceso es cómo uno absorbe o interpreta el estigma social de que ahora tu padre es una es persona un precio. encarcelada o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo la gente Exactamente. puede hablar de eso alrededor tuyo, si acaso para alejarte de esa persona, para que no te afecte? Pero entonces, ¿cómo eso interrumpe un poquito este duelo de que no tengo a mi papá presente Claro, físicamente porque está en este sitio, cómo eso me afecta emocionalmente y todo lo demás? Que es algo complejo, honestamente. Entonces, es bien precisamente con este tipo de complejo. trabajo que hace, pues ayuda a uno no abandonar la figura paterna Exacto. emocionalmente por esto de las Exacto. circunstancias de la ley y todo lo demás. No sé, Eso siento que es este así. episodio, entre todas las cosas, pudo haber ayudado a crear un poco más de empatía a las personas privadas de su De su libertad. libertad. Eso es así. Entonces, nada, esto para cerrar el episodio, porque en algún momento hay que parar de hablar. Eh, Después el, hablamos en el mío. Cuando tú vengas sí, al mío, pues seguimos hablando. esa es la excusa para seguir hablando, olvídese. Sí. Exacto. Pues entonces, ya, bueno, usted impacta mucho a estas personas en estos entornos, pero quisiera que para cerrar el episodio con broche de oro, Ujú. le dé un consejo a las personas afuera, personas que no han pasado por una experiencia, que si acaso no tienen familiares que han sido privados de la libertad, una persona cualquiera. ¿Qué consejo usted le daría para poder romper con ese estigma y empatizar con el proceso de que no todas las personas en estos contextos son por crímenes violentos, que es mucho más gris de lo que queremos hacerlo ver como ese famoso blanco y negro? ¿Qué usted le diría a esas personas para poder dar ese primer paso a romper el estigma? Pues mira, yo pienso y siempre, ¿verdad? Que puedo, lo dejo saber, estamos bregando con seres humanos que se han equivocado, que han cometido, ¿verdad? Un crimen o han roto la ley o una transgresión, ¿verdad? En el caso de menores, que así es como se les llama. Ujú, Sin embargo, son seres humanos como tú y como yo. Nosotros tenemos la idea, ¿verdad?, de que estamos por encima porque no cometemos lo que creemos que son delitos, pero la realidad es que nosotros cometemos, todos los seres humanos cometen delitos. Mira, todo el mundo ujú. se come una luz, todo el mundo, Sí, ¿entiendes? O sea, que lo que pasa es que le damos peso a los delitos, pero terminan siendo delitos. Estás rompiendo la ley ujú, si te comen la luz, ¿verdad? O si estás sí, pagando menos de los impuestos que te tocan, estás rompiendo la ley también, ¿verdad? O si ujú, estás cogiendo chavos debajo de la mesa, o sea, son muchísimos delitos que ocurren a diario, pero no los vemos de esa manera, ¿verdad? Y entonces demonizamos a la gente que está dentro y no afuera. Y yo que pienso, ¿verdad? Que lo primero es recordar que son seres humanos y que no solamente que son seres humanos, que tienen familias, como mencionaste ahorita, ¿no? Que se impactan por ese ser humano estar allí adentro. Yo no, yo soy abolicionista de la cárcel, pero yo creo que la cárcel no arregla nada. Yo creo que hay otros modelos que ayudan, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es otro tema, ¿verdad? De lo que es el abolicionismo carcelario y cómo se podría lograr que la gente pague por su delito, pero sin la manera que lo estamos haciendo ahora. Hay otros modelos que han sido exitosos también, pero no nos educamos en eso y seguimos que diciendo que los metan presos y que voten la llave, pero realmente cuando nosotros actuamos desde esa posición, realmente estamos perpetuando el mismo problema y realmente no, ¿verdad? No vamos a solucionar los problemas de criminalidad que tenemos. Yo pienso que otra, aparte de verlos como personas, ¿verdad? Dignas también de recibir unos servicios para rehabilitarse, también tenemos que entender y tenemos que trabajar como sociedad en que nosotros y nosotras tengamos otros modelos de atacar el problema de la criminalidad. ¿Por qué? Porque al fin y a la postre nos beneficia a todos y a todas. O sea, el que yo tenga otros modelos para trabajar la criminalidad y no sean punitivos, sean restaurativos, por ejemplo, ujú. nos van a impactar a todos como sociedad. Así que un poco siempre, yo sé que el trabajo que yo hago no es el más simpático del mundo, porque la gente, yo le digo por ahí que voy a la cárcel a trabajar y me miran como que, ok, no es el más simpático del mundo, pero realmente te beneficia a ti que estás afuera, porque cuando esas personas salgan o cómo se impactan sus hijos y sus hijas a través de ese trabajo que se hace con ellos y con ellas,
realmente va a impactar el resto de la sociedad. Así que, número uno, ser más empáticos. Creo que eso es bien, bien importante y qué bueno que este podcast, ¿verdad? Y de que el trabajo que tú haces parte de ahí, de lo que es la empatía, de lo que es entender la posición de otra persona y de lo que es entender de cómo nosotros diariamente, o sea, contribuimos a que pasen estas cosas, pero no, yo estoy acá y todos los demás allá. Así que eso es bien importante, la empatía. Número dos, el entender que tenemos que trabajar todos y todas para erradicar este tipo de problemas y que los cambios tienen que ser estructurales, ¿verdad? No es que solamente yo lo haga allí, sino que a nivel de nuestros sistemas tienen que cambiar. Para que la gente se pueda beneficiar y para que haya menos criminalidad también. Así que, ¿verdad? Un poco por esa línea. Ok, perfecto. Sí, o sea, excelente consejo. Y este tipo de mentalidad puede ayudar a que más personas reconozcan que hay que salir del blanco y negro para ver, por ejemplo, cómo las disparidades económicas pueden atribuir Claro, a situaciones de riesgo para estas personas, eso es cómo así. las familias monoparentales se juzga mucho a la mujer por ser madre soltera, pero no se responsabiliza al padre por abandonar la familia o por estas mismas Exactamente. cosas que debido a dinámicas de la ley, entonces termina siendo un padre ausente porque está en este tipo de entorno y cómo la sociedad pues se va por estos estigmas sexistas de critico a la madre o empodero a la madre como si empoderamiento fuese un checklist de que tienes que ser madre soltera, trabajar, cuidar, hacer todo, que termina un desgaste, inevitablemente, una Claro, pérdida de la claro. individualidad de la mujer o de la cuidadora, lo que sea. Eso es No sé, así. como que cada paso que tomamos de una dirección incorrecta da paso a más problemas. Por ende, pues este tipo de solución, pues también permea, se ramifican la dinámica más enfocada en soluciones y eso. Así que nada, sí, me encantó la conversación. Doctora, mil Gracias. gracias por decir que sí en el día A de hoy. ti, Eh, gracias a ti por invitarme. También la he disfrutado mucho. Me alegro, me alegro. Le informo que esta Esta plataforma no sustituye el servicio de terapia. Si usted entiende que debe recibir terapia o ayuda en su salud mental por un profesional, por favor comuníquese con su plan médico o cualquier profesional que pueda ayudarle a conseguir ese tipo de servicio. La plataforma Masculina 98 no ofrece servicios de terapia, pero podemos ayudar a conseguirlo en cuanto a orientarlo de cuáles son sus primeros pasos a tomar. Así que con mucho cuidado por ahí, que la pasen bien y nos vemos para el episodio que viene.